Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de su canal Proyectos y Soluciones en Audio Profesional. Tal como es nuestra costumbre, ya que nuestro contenido siempre lo llevamos en secuencia lógica, procuramos hacer una pequeña retrospectiva, y en este caso concierne a nuestro último video en el que terminamos diseñando un pequeño arreglo de fuente lineal no acoplada simétrica, o también conocido como sistema estéreo, y cuya distancia final de separación entre arreglos de altavoces la dejamos en 25 metros. Y basados en el método del arco de cobertura, vimos que debido a la distancia de separación entre arreglos, se forman diferentes zonas o áreas, siendo algunas de ellas la zona de solapado, la zona de aislamiento y la zona del crossover espaciado, siendo esta última con la que vamos a trabajar el día de hoy. De antemano debemos saber que en un arreglo de fuente lineal no acoplada simétrica, inevitablemente los altavoces se van a solapar en algún lugar del espacio. Entonces la ventaja que tenemos es que nosotros sí podemos decidir a qué distancia se dará ese solapado, es decir, en donde podemos esperar las zonas de combing o del filtro peine. Intercambiando ideas con algunos de ustedes, me decían que una solución podría ser trabajar con altavoces de menor arco de cobertura, lo que tiene algunas implicaciones. Y la primera es que si bien disminuye considerablemente la zona de solapado, el crossover unitario se mueve hacia adelante, aumentando al mismo tiempo la zona del crossover espaciado, por lo que mi sistema de front field o de campo cercano ya no me sería viable, puesto que estos sistemas únicamente son para las primeras filas. Y la segunda es que en el caso de tener público en las zonas laterales, estas quedarían sin cobertura, por lo que tendría que recurrir a un segundo sistema en fuente puntual o de Cidefil para cubrir estas zonas. Y la segunda alternativa era convertir directamente el sistema principal de arreglo de fuente lineal a fuente puntual, lo que tiene casi las mismas implicaciones de la primera opción, con la única ventaja de que ahora sí tenemos cobertura en las zonas laterales. Sin embargo, momentáneamente únicamente estamos trabajando con arreglos de fuente lineal no acoplada, por lo tanto vamos a dejarlo de esta manera y vamos a diseñar nuestro pequeño arreglo de front field o de campo cercano. Y para esto vamos a nuestro arreglo de fuente lineal no acoplada simétrica ya diseñado en una vista de contornos de nivel para la frecuencia de 1 kHz, en donde se puede apreciar la zona que está fuera de cobertura o la zona del crossover espaciado. Aunque siendo sinceros, esta zona del crossover espaciado se aprecia aún mejor en la frecuencia de 10 kHz. Bien, y si medimos una respuesta de magnitud en varios puntos diferentes en línea recta antes del crossover unitario del sistema principal, la respuesta es la siguiente. Y pues aquí es más que evidente la enorme diferencia que hay entre los puntos de medida que entran en la cobertura del arreglo y los que no, que son la gráfica de color rojo y verde respectivamente, donde esa pendiente tan pronunciada nos dice que la persona que se encuentra en esta posición está viendo de cerca a su artista favorito, mas no está sintiendo el éxtasis sonoro. Y para solucionar esto vamos a crear un segundo arreglo utilizando la caja trapezoidal a dos vías, cuyas características son las del altavoz UPQ-1P en su cobertura vertical que es de 50 grados. Y para esto partimos de un arreglo de fuente lineal acoplada simétrica de 5 elementos, es decir que 5 altavoces están en proximidad directa y no existe diferencia de nivel ni ángulo de apertura. Como hemos visto en varias ocasiones, un arreglo de fuente lineal acoplada simétrica siempre es una concentración de las, y que en este caso también se está presentando un colapso lateral, justo como lo vimos en la fórmula de Harry Olson parte 2, donde la longitud del arreglo equivale a ciertas longitudes de onda para cierta frecuencia, que en este caso es en la frecuencia de 1 kHz. Además de que cualquier punto que esté fuera del centro geométrico del arreglo estará plagado de zonas de combing o de filtro peine, entonces es bastante notable que este arreglo no nos está funcionando. Por lo tanto, vamos a recurrir al arreglo de fuente lineal no acoplada simétrica de 5 altavoces, en donde en primer lugar vamos a utilizar una distancia de 3 metros. Y esta acción acarrea consigo las siguientes implicaciones. La primera es que el crossover acústico espacial de tipo unitario se mueve hacia adelante, al mismo tiempo que sigue siendo una concentración de las, pero con una base un poco más ancha, es decir, como si fuera una pirámide.
Y si medimos la respuesta de magnitud en los puntos de crossover espacial, tenemos respuestas prácticamente idénticas, aunque solo resaltan dos puesto que están sobrepuestas. Y tal vez desde cierto punto de vista ya se pueda considerar esta una buena respuesta, sin embargo en lo particular a mí aún no me convence al 100%, principalmente en el rango de la media y baja frecuencia, donde aparecen esos picos que si bien no son tan pronunciados, sí pueden llegar a ser desagradables. Por lo tanto, vamos a jugar un poquito con la distancia entre altavoces, para este caso vamos a aumentarla a 5 metros y veamos qué es lo que sucede. Y de nueva cuenta, como nos muestra el mapa de contornos de nivel, el punto de crossover espacial de tipo unitario se mueve hacia adelante, al mismo tiempo que aumenta el área del crossover espaciado. Aunque sinceramente en este momento esta área es la que menos nos interesa, ya que es la que se encuentra entre el escenario y la parte trasera de los altavoces. Y en la respuesta de magnitud podemos apreciar una ligera mejoría, principalmente en las medias y en las bajas frecuencias, donde hemos eliminado ligeramente esos picos que se presentaban anteriormente, con el coste por supuesto también de una ligera atenuación en las altas. Y así como en un sistema principal en estéreo es de vital importancia conocer en dónde se va a presentar el crossover acústico espacial de tipo unitario, lo es también en el sistema de front field, donde lo más recomendable es que se presente principalmente en donde se coloquen las primeras filas de la zona de audiencia. Y tal vez hasta este punto ya podríamos dar por finalizado nuestro sistema de front field o sistema de campo cercano, sin embargo aún nos falta observar cómo va a interactuar este con el sistema principal. Y para esto vamos a observar con detalle el mapa de contornos de nivel del sistema de front field que ahora tenemos en pantalla y posteriormente el mapa de contornos combinado con el sistema principal. Y si somos un poco observadores y perfeccionistas, inmediatamente nos daremos cuenta de que en esta zona que encierro en un círculo rojo tenemos un solapado, lo que se verá reflejado inmediatamente en la respuesta de magnitud. Por lo tanto, y tal como es nuestra costumbre, vamos a realizar una medición en este punto de crossover, denotado por este círculo en color verde. Y entonces si vamos a la respuesta de magnitud, tenemos que si bien el solapado entre el sistema principal y el sistema de front field no nos resulta en algo tan catastrófico, pues tampoco es la mejor respuesta que podemos esperar. Por lo tanto, entre muchas soluciones que pueden existir, una de ellas a veces resulta mejor el quitar que aumentar, y es que si nos damos cuenta los altavoces más externos del sistema de front field interfirieron demasiado en la cobertura del sistema principal. Dicho lo anterior, procedemos a quitar este par de altavoces y en consecuencia tenemos un nuevo punto de crossover del cual vamos a calcular igual la respuesta de magnitud. Y aquí tenemos la nueva respuesta ya únicamente con 3 altavoces de front field, que si la contrastamos con la respuesta anterior pues ha mejorado en gran medida, y es aquí donde ya podemos considerar ambos sistemas alineados en el tiempo. Y desde luego también, como es completamente lógico, también podemos mejorar aún más la respuesta utilizando un ecualizador. Y así terminamos este pequeño sistema de sonido que nos llevó 4 videos, ya que empezamos desde la interacción de 2 altavoces del principal, después el sistema de subgraves y posteriormente el sistema en estéreo para culminar con el sistema de front field. Y bien amigos, asimismo terminamos este video esperando como siempre que sea de su total agrado y ayuda. No se olviden compartirlo, darle me gusta y dejarme sus comentarios, ya que eso me ayuda bastante a mejorar. Hasta la próxima.